gente es capaz de honrar a Dios. Por eso le decimos a todos, si Dios obró en tu vida, y aunque para los demás parezca sencilla, si para ti es importante, para Dios es importante. Amén. Si es importante, entonces ven y da gracias a Dios. Ella es técnico en rehabilitación de drogas. Y a través de una predicación, el Señor le habló a ella, es cuando usted contó su testimonio de que habían cosas durante su vida que tuvieron que ir soltando, ir despojándose de ciertas cosas. Ella dice que sintió de parte de Dios que habían cosas que no eran correctas y empezó a renunciar a ellas, empezó a pedir perdón, empezó a pedirle al Señor cambios, transformaciones en su vida. Y dice que a partir de esa oración la llaman de un trabajo, está actualmente trabajando en el Centro de Salud Mental, Amulén, que tiene que ver con muchos asuntos emocionales, mentales, pero principalmente también de adicciones. Dice que a partir de eso tuvo una casa nueva, su área económica se ha arreglado, ha cambiado todo. Siente que Dios la bendijo y que trajo un despertar, una liberación a través de la palabra que ella escuchó. Bien, vamos a honrar al Señor, Él es bueno. Si atrapas una palabra de Dios, Él va a establecer su reino en su vida. Felicidades, Dios te bendiga. Amén. Vamos, hermano, vamos. Esto debe motivarme a mí. Si yo veo esto, yo voy a traer gente, voy a vivir en eso y voy a experimentar la frescura de Dios. Diga conmigo, la frescura de Dios. Porque una cosa, Dios, de acuerdo a lo que tú vives, Él se manifiesta en esa frescura de nuestra necesidad del momento. Por eso somos personas tan devotas de Dios, servimos a Dios porque se nota la frescura de Dios. Así que nos enamoramos de Dios porque cada vez Dios es distinto. Cómo Él se manifiesta en nuestra vida, cómo Dios puede manifestarse a la vida de ella, es una de tantas otras veces, y cada vez es mostrar la belleza de un Dios que está sentado en su trono. Amén. Por eso honramos al Señor en esta iglesia. Cuéntame. Apóstol, Pamela, la hermana de Cristóbal, dio testimonio la semana pasada, me parece mucho, Sí. acerca de que él había tenido un accidente laboral. Aquí presentamos a Cristóbal. ¿Se recuerda la semana pasada? Sí. Él tuvo un accidente, cayó de alrededor de 3 metros, directo su cabeza al suelo, quedó con un test cerrado. Los médicos le dieron 2 opciones a su familia, o la muerte o quedaba en estado vegetal. Tenía que estar mínimo 2 semanas hospitalizado para su recuperación. Le hicieron 2 escáneres, le iban a operar la cabeza porque tenía una pequeña hemorragia, y le hicieron 2 exámenes, 2 escáneres que no fue necesario. El médico sorprendido, dice que no sabe qué sucedió con él porque tuvo una recuperación muy rápida, a los 4 días estaba dado de alta. Y honra al Señor porque sabe que es una nueva oportunidad de vivir y que Dios lo protegió. Tremendo lo que Dios hace. Pero ¿y por qué viene enyesado? Bueno, es que Él tiene que dar testimonio de dónde viene, porque le van a preguntar: ¿y qué te pasó? No, me caí de cabeza. Y Él va a tener que dar testimonio, porque de alguna manera Dios va a usar todo para dar testimonio. Puede haber quedado intacto, sin nada, o puede haber tenido todo y Dios cambiarlo como lo hizo. Cambió todos los resultados negativos, porque Él puede intervenir. Él es Señor. Señor dice que le pertenecemos a Él. Si tu vida le pertenece a Él, Él puede intervenir en tu vida todas las veces que Él quiera. Por eso puede cambiar lo negativo en positivo, puede cambiar la enfermedad en salud, puede traer luz donde hay tinieblas. Él puede hacerlo. Si es tu Señor, Él es dueño de tu vida, dueño de tu finanza, dueño de tu familia, dueño de tus huesos, dueño de la adversidad. Si Él es dueño, Él puede cambiar todo en ti. Vamos, levanta un fuerte aplauso de alabanza para Él, con gritos de júbilo y de alabanza para Él. Atrae mi corazón. Cántalo de mí. Atrae mi corazón a ti, Señor Jesús. Atrae mi corazón, Jesús. Dígalo. Me muero de amor por ti. Oh, qué hermosa expresión. Muero de amor por ti. Dios bendiga a Cristo.
Cristóbal y sé que Dios va a seguir obrando en su vida, su fe, su perseverancia. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Les parece? Qué hermoso tiempo de adoración al Señor. ¿Está listo? Bien, pueden sentarse nomás, muchachos. Estamos entrando en la siguiente fase de la visión. Nosotros estamos enseñando la visión en esta iglesia porque queremos corregir algunas cosas desde el conocimiento, desde la instrucción. Porque no quisiera que ustedes pertenezcan a esta iglesia e ignoren la visión de esta iglesia o congregación. Por lo tanto, la diseñamos y la estructuramos de tal manera que pueda memorizarse y de esa manera ayudarnos a nosotros a alinearnos como congregación y como personas en el reino de Dios. La visión dice así: establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona. Repita conmigo: establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona. Sin límites, establecer el reino. Esa es la misión principal porque está tomada de la gran comisión. Por tanto, id y predicad el evangelio del reino a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, si el Señor quiere que nosotros lo prediquemos, tenemos que ir con prédica, con palabra y con acciones. ¿Listo? Cuando nosotros nos enfocamos que tenemos una misión, y la misión es predicarle a la gente que no conoce, sacar y salvar a aquellas personas que están perdidas en pecado, tenemos una razón de existir como iglesia y a la vez como congregación desarrollar esa hermosa visión. Por lo tanto, si alguien le pregunta: ¿y tú por qué vas a la iglesia? Porque tengo un alma que ganar. ¿Ve? Porque ese es el motivo. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que yo estaba triste, es que tenía problemas, es que estaba en droga. Y es verdad, usted estaba en eso, pero el Señor lo salvó. Pero inmediatamente que lo salvó, le puso un propósito en su vida. Y es que la obra que Dios hizo en usted debe brillar para que otros tengan esa misma obra de Dios en su vida. Por lo tanto, estamos comisionados, tú y yo, de hablar del evangelio de Cristo a los perdidos. Esa es la tarea principal. No es venir a la iglesia a cantar. No es venir a la iglesia y participar en un grupo de vida. Si el grupo de vida es un grupo de personas que se reúnen solo para orar, cantar, leer la Biblia y comer, no es suficiente. Ese grupo tiene que crecer. Y la visión la tiene el líder. Cuando el líder no es así, entonces hay que remover al líder para que entienda la visión de esta iglesia, si no, de lo contrario está funcionando como si fuera de otra congregación. ¿Sí? Por eso la visión es clara. Por eso no se trata de que hay que venir aquí y yo venga a disfrutar de todo esto. Disfrutamos de la compañía, de la coinonía, comemos y todo eso. Pero cuando comemos, perdemos la visión. Deje de comer en las casas. Deje de divertirse, deje de tener tiempo y de reclamarle a Dios que quiero criar a mi hijo, que quiero esto otro, quiero esto otro. ¿Y cuándo vas a hacer tu ministerio? Escúcheme acá. ¿Cuándo vas a hacer y desarrollar su ministerio? No, es que no quiero ser líder. Si no quiere ser líder, no lo haga. Si no quiere estar al frente de un grupo de vida, no lo haga. Pero tiene que hacer es predicar a Cristo. Porque es una obligación de todos nosotros. Le enseñamos a nuestra iglesia de niños exactamente lo mismo que a nosotros. Porque la responsabilidad cae sobre todos nosotros. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Eso es bíblico. Por esa razón establecimos de esta manera: establecer el reino de Dios en nuestra prioridad. ¿Por qué el reino? Porque el evangelio del reino, cuando se establece en el corazón de una persona, viene el evangelio del reino a destruir toda obra del reino de las tinieblas. Por eso es de reino a reino. Amén. Listo. Lo segundo de la visión es hacer discípulos. Y esa es la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces predicamos y enseñamos a la gente a vivir a Cristo y a caminar en Cristo, en el propósito de Cristo. O sea, ya no vivimos para nosotros. Por eso Pablo dijo: yo ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vivo para Cristo, me desarrollo como Cristo y en el plan de Cristo. Por eso hacemos no nuestra obra, sino la obra de Cristo. Para eso hay que tener la mentalidad y el carácter de un discípulo.
Y dijimos la semana pasada que discípulo era un aprendiz, alguien que se sienta y dice, bueno, corríjame, enséñeme y guíeme hasta donde voy, pero debo tener la voluntad. Pero no es mi discípulo, y aunque ustedes son discípulos míos, en Cristo se define. Son discípulos en mío, pero en Cristo. O sea, ustedes son mis discípulos porque lo estoy formando en la imagen de Cristo, no en la imagen de Gerardo, si no sería horrible. Por eso son mis discípulos. Cuando alguien se refiere a mis discípulos, es que ese está teniendo plena conciencia que está invirtiendo, esforzándose y trabajando para hacer de esos discípulos los discípulos que Dios le ha dado para formarlo a la imagen de Cristo. ¿Se entiende, cierto? Listo. Lo tercero, y ahora entramos en el tercer punto de la visión. Dice, establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona. Número 2, haciendo los discípulos. Y número 3, insertándolos en un ministerio dentro de la iglesia o dentro y fuera de la iglesia. Entonces, para eso entramos en la tercera parte de la visión, es que cada persona que entra a esta congregación y entra a la iglesia debe encontrar su lugar dentro de la iglesia. A partir de los dones, talentos y habilidades, debe funcionar en un ministerio, porque Dios te llamó y te condicionó, te facultó, te dio las herramientas para que tú tomes un lugar dentro del ministerio y te desarrolles en plenitud, de acuerdo al llamado, de acuerdo a los dones y a la vocación que tienes. Hay gente aquí que tiene un llamado y las habilidades con una vocación extraordinaria que Dios los ha llamado a trabajar con niños. Sin embargo, tenemos gente aquí que trabaja con niños y ni siquiera se asoma a la iglesia de niños porque trabajan por dinero. No me acuerdo cómo se llama esa situación. Yo entiendo, porque a veces hay que trabajar de acuerdo a las posibilidades, pero también eso requiere que su trabajo, como no es su vocación, también lo hace. Pero si entiende su responsabilidad y lo hace con excelencia, se puede volver una vocación para ti. Porque el que comenzó la buena obra la puede perfeccionar. Y por esa razón entiendo que hay gente que se dedica a aprender, a estudiar, a desarrollar, y aparecen los líderes. Todas esas áreas son áreas de servicio. Quisiera yo entonces predicar para establecer el fundamento del servicio. Diga conmigo, el fundamento del servicio. Y el servicio es todo. O sea, lo mío es un ministerio, pero es un servicio. Soy pastor, apóstol, llámele todos los títulos que quiera, pero soy un siervo. Es mi servicio. Y nuestro servicio es voluntario. Que el mío se reconozca es algo que se añade, pero normalmente quiere Dios que nosotros seamos voluntarios. Eso quiere decir que haya voluntariedad de nosotros, un deseo de querer ser parte de esto. ¿Cómo lo soy, pastor? ¿Cómo puedo conseguir un lugar? Fíjate que se me olvidó decirle a Pancho si tenía las fotos del viernes. No, ¿las tienes ahí? Resulta que les avisé a ustedes que íbamos a armar el grupo del evangelismo nocturno. Y este viernes, el miércoles tuvimos una reunión y luego este viernes nos desafiamos a ir. Fue hermoso, éramos como 10 personas ya adultas y ahí estábamos en la guardia, estábamos orando y tuvimos la oportunidad de evangelizar. Estamos allí con todo el equipo y fue maravilloso. Salimos como a las 10:30 más o menos, ¿cierto? Ya en media hora ya estábamos listos, la gente conmovida en una situación difícil. Entonces nosotros estamos educando a matrimonios jóvenes de 40 años para abajo. Y discúlpeme, solo quiero hacer eso para iniciar. Pero matrimonios, porque estamos trabajando en una generación que tiene que tomar su protagonismo. Y por esa razón los llamé a ellos, para que ellos puedan turnarse o a veces venir juntos, como lo hizo Pipe con su esposa, que está allí, y Alex también con Nati. Y la idea es que nosotros crezcamos.
Y cuando uno va a la guardia, la gente está muy sensible, así que es muy bueno para sentarse a hablar con ellos, orar y inclusive llevarlos a Cristo. Porque esa es nuestra obligación. Tú no puedes hablar con alguien sin llevarlo a Cristo. Porque esa es la gran comisión. Así que esto es servicio. Esto es lo que nosotros hacemos, servicio. Prestar nuestra vida al servicio de Dios. Tenemos el Evangelio Cambia, que es donde están nuestros adolescentes, preadolescentes y jóvenes que salen durante el día. Pero esperamos en el plazo más corto salir con ellos, pero enfrentar la noche, ¿sí? La bohemia, e ir a los lugares donde los jóvenes necesitan escuchar, cambiarles, golpearles fuerte en su espíritu, que hay alguien que está pendiente, que alguien está cuidando, que alguien está protegiéndolo. Pero si no hay un espíritu de servicio, porque es a las 10:30, ¿quién deja la casa a las 10:30? Los que entienden la visión, los que saben que Dios le ha dado un ministerio y que quieren servir. ¿Cómo logramos servir en esto? Yo no quiero que nadie se sienta desplazado, solamente estamos trabajando por segmento y en cada uno de los segmentos de la familia nos vamos a encajar. Pero aquí es donde yo quiero probar tanta gente que necesita tener un espacio para venir. Por eso estamos organizando nuevos ministerios. ¿Listo? Vamos a usar una ropa distinta, vamos a prepararnos para que con la capacitación que tengamos, nosotros podamos levantar un equipo de evangelismo ya de jóvenes adultos y matrimonios ya jóvenes para enfrentar en la noche a la gente y orar por esa gente, decirle que sí hay una oportunidad, sí hay esperanza para ellos. ¿Les parece, hermano? Así que honramos al Señor. Eso es servicio. Muchas gracias. Bien, ahora quiero ir al fundamento. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer como base de esto el verso 28. La base del servicio la vamos a plantear a partir de este verso. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿lo está leyendo? Recibiendo un reino inconmovible. ¿Qué es lo que recibimos? Inconmovible, ¿qué cosa? Un reino. Mire esto. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Qué cosa hay que hacer? Servir, dígalo fuerte, servir a Dios. Este pasaje me encantó, porque representa el espíritu de lo que queremos, justamente de esto. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, no a la loca, no así, ya yo voy a ir, voy a probar, no. Si usted se compromete a morir, porque hasta el mundo está cansado de promesas, de simulaciones, y después la gente se retracta o cambia su rumbo. En la política uno ya está hastiado de ese cuento, pero no puede ser dentro del reino. Y aquí es donde debemos percibir una visión de reino, donde yo quiero establecer esta verdad a partir de que usted no está trabajando en una congregación, no trabaja para el pastor, ni siquiera trabaja para la iglesia, sino ministramos en el reino, servimos a Dios en el reino. Dígalo fuerte, servimos a Dios en el reino. Comienza este verso diciendo, así que, entonces, ¿qué significa eso? Así que, yo no soy tan estudioso, pero me imagino que quiere decir, después de todo lo que escucharon y leyeron, entonces, así que, me imagino de todo lo que ya les había comentado. Así que retrocedí y busqué unos versos que son relevantes a esta enseñanza. Para establecer la verdad, hay unos versos que son el fundamento de esta verdad del verso 28. ¿Cuál es el fundamento para que el apóstol o Pablo o quien escribió haya dicho, así que? Los versos son
¿Cuáles son? Te dije. No están. Vamos a leerlo todo, desde el verso 12. Por lo cual, levantando las manos caídas, las rodillas paralizadas, está hablando acerca de muchos que rechazan la gracia de Dios, porque justamente la gracia es el favor que Dios manifestó en Cristo, el nuevo pacto, la gracia de Dios. ¿Ya? Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Empieza de alguna manera en la gracia de Dios a corregir aquellas cosas y no ser tan cambiante, sino corrija lo cojo, corrija lo deficiente, lo que te saca del propósito verdadero, le dice. ¿Ya? Verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que establece justamente esta verdad. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, si vas a servir, porque para allá va el servicio, ¿no? Le dice, si estás en esta gracia, no puedes funcionar en esta gracia con raíces de amargura, porque la amargura se contamina, se imparte. Se llega a una casa donde hay alguien amargado, todo es amargado. Pero en el reino, en la gracia de Dios, tú tienes que sacar eso y vive en el gozo del Señor. Porque cuando alguien tiene gozo, imparte gozo. ¿Me entiende? Entonces es sumamente importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿cierto? Por eso no le permitas que nada entre en tu corazón que genere esa amargura. Verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y habla de que el servicio tú no lo puedes cambiar por un beneficio que Dios te da. Escuche, tengo personas que han estado aquí, que han aceptado la gracia de Dios. Dios los acondicionó sin hacer nada, porque eso es gracia. Recibes sin ninguna cosa, es favor de Dios. Y cuando tienes ese favor, tienes todas las condiciones y el Señor añade bendición. Y cuando hasta ese momento tú no tienes nada, nada es seguro, nada es bueno, y aún ni tu economía ni tu trabajo. Pero en esa gracia Dios te abre tantas puertas que incluye inclusive el trabajo y la finanza. Pero cuando ya tienes plata, cuando ya tienes estatus, entonces esto que fue al principio se comienza a dejar de lado y muchos cambian, tuercen su servicio en el Señor. Es lo que le está explicando. No sea que haya algún fornicario profano, haciendo la comparación con la vida de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Y Esaú era el primer hijo de Isaac. Por lo tanto, sobre él reposaba la primogenitura, que era una bendición del Padre sobre él, y otras bendiciones que eran espirituales. Él las cambió, la ignoró completamente por un plato de lenteja. ¿Sabe cuánta gente menosprecia el servicio dentro del reino de Dios por un plato de lentejas? Esa es la aplicación. ¿Ya? Vamos entendiendo, ¿cierto? Listo. Si no entiende, espera un poquito. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Eso hace referencia cuando Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apiedrada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado
al monte de Sión. Antes de entrar en el verso 22 dice, y tan terrible era que lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fue esa experiencia donde Dios quiere hablar con todo el pueblo de Israel y le dice, quiero que vengan, pero el pueblo no quiso. Y entonces el monte Sinaí comenzó a temblar y había ruido, relámpagos, y el Señor empezó a crujir, a soñar. Recuerda, ellos estaban en Egipto como esclavos. Por lo tanto, Dios estaba manifestando el poder y la grandeza de Él. Pero el pueblo no lo entendió. Se atemorizaron de Dios. Y aún más Dios le dijo, bien, como ustedes no quieren entender que yo soy grande, porque eso es lo que pasaba, quiero que nadie se acerque a mi lugar. Y Él empieza a tratar con Moisés. Si alguno se acerca, la gloria del Señor lo va a matar. Y aún los animales van a ser apiedrados. No se acerquen, porque si no quisieron entrar a esta gracia, entonces voy a poner límite. Escuche, cuando tú no vives en la gracia de Dios, si quieres vivir solo en la religiosidad, va a haber siempre límites. Cuando tú ves en áreas de tu vida que tienen límites, porque Dios promete, pero hay límites, es que tú no estás sirviendo a Dios, no te estás acercando con devoción a Dios, sino que le tienes miedo a Dios. Y Dios no es para tenerle miedo, es para respetar, es para servirlo. Por eso es que toda esa figura del Antiguo Testamento era sombra y luz de lo que había de venir. Ahora escuche, todo eso era en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el escritor ahora para que lo entendamos en el pacto de la gracia de Dios. Verso 22. 22. Dice, porque ustedes ahora no se han acercado como en ese momento tan terrible. ¿Cierto? Hasta ahí quedamos. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y empieza a enseñarle a los hermanos hebreos, a la nueva iglesia, les dice, ustedes no se acercaron a un Dios grande, terrible, que nadie se podía acercar, que estaba molesto por la incredulidad del pueblo. No, eso era antes. Pero ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mira lo que da, establece todo en el nuevo pacto. Dice, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mucho más que Abel. El nuevo pacto hace que abre las puertas para que todos tengamos acceso a la presencia de Dios. Amén. ¿Qué significa el nuevo pacto? Es que Él abre. El antiguo pacto decía que solo los sumos sacerdotes, los sacerdotes y la tribu de Leví se podía acercar al templo a ofrecer sacrificio. Pero todo eso era una figura de aprendizaje. Pero cuando vino Cristo dijo, todo de aquí para atrás ya fue cumplido. Ahora se levanta un nuevo pacto, una nueva dispensación, un nuevo tiempo de gracia. Diga conmigo, nuevo tiempo de gracia. Por eso tú y yo podemos acercarnos a Dios y aunque estemos en pecado, Dios lo único que va a hacer es desatar su gracia. Si tú te humillas, va a perdonar tus pecados. Si estás enfermo, Él te va a sanar. Jamás te va a condenar porque Él ha venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa verdad. Entonces dice, así que, y esto es lo que quiere decir, que Él establece el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de que nosotros tengamos acceso ahora al reino de Dios? Es la gracia de que Cristo fue ofrecido como sacrificio y su sangre fue derramada por todos nosotros en remisión de pecado. Así que tenemos acceso libre, no por los méritos suyos ni míos, sino por los méritos de Cristo. Por eso, ¿alguien puede decirle a alguien de nosotros por qué estás aquí? ¿Acaso se atreve a alguien a juzgar quién puede entrar y no entrar en la iglesia? ¿Acaso alguno de nosotros puede decir, ¿y tú quién eres y quién no eres? Si estamos aquí por la pura gracia del Señor.
Levanta tu mano derecha y di: estoy aquí por la pura gracia del Señor. No porque merezco, no porque lo soy, no porque nada, porque soy un pecador. Estoy perdido, pero el amor de Dios me ha salvado. Diga conmigo: gracia de Dios. Eso es lo que trajo Jesús, una nueva dispensación, un nuevo pacto, una idea distinta. Yo puedo entrar libremente y por eso todos podemos servir, pero para servir tenemos que establecer esta base. Que en el nuevo pacto ya no vivimos sobre reglas religiosas, fiestas, sacrificios de animales, fechas, vestimentas. No. Ahora libremente tenemos acceso. ¿Cómo tenemos acceso a ello? Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, tienes acceso al reino y entras con estos dos beneficios: como hijo y como una persona completamente salva. Por eso son los beneficios de Cristo. Su muerte y el derramamiento de su sangre en la cruz nos da estos dos beneficios: perdón de nuestros pecados y salvación por su sangre, y somos hijos de Dios, constituidos en hijos de Dios por la vida de Cristo. Tremendo beneficio. Estos dos beneficios vienen a ti gratuitos y son instantáneos. Por eso es gracia. Por eso nadie puede criticar. Por eso es que por gracia hemos recibido la salvación. Tenemos que proclamar por gracia la salvación a otros. Como dije, y me alegro por aquellos que han traído algún invitado, pero cómo quisiera que el próximo domingo estuviera lleno el resto de sillas, como también los costados, y pedirle al pastor Esteban: colócame más silla, viejo, colócame más silla. Pero cuando tenemos espacio por allí, hemos perdido la visión de la gratitud y de la gracia, del tiempo de gracia. Si es gracia, todavía hay tiempo para salvación. Ve, tenemos que entender el espíritu de lo que estamos viviendo, porque ya fuiste bendecido. Porque en esto de hacer la voluntad de Dios, Dios añade, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que disfrute de la vida cristiana, porque nada le va a faltar. Y cuando falte, Dios va a proveer. Amén. Dios va a proveer. Por eso debe estar contento, feliz por lo que viene. Así que vuelve a decir una vez más: de acuerdo a esto establecido, pertenecemos ahora al reino de Dios. Y mire lo que dice este versículo: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Diga conmigo: recibiendo. Esa frase o esa palabra, recibiendo, significa que ya está. Por eso cuando tú recibes, ¡pum!, apareces. Ya está. Y si ya está, nadie te puede sacar. Solo tú mismo. Aún el hijo pródigo se quiso salir, pero el favor de Dios lo siguió, porque es gracia. ¿Por qué es gracia? Porque la gracia va a durar hasta que llegue el tiempo del fin. Mientras no sea el fin del mundo, siempre habrá gracia, hasta la venida del Señor. Por eso dice que Él será el juez justo para todos. Pero cuando sea, mientras tanto, es un Dios de consolación, de gracia y de amor. Y eso es lo que predicamos. Entonces dice: estando ya en un reino inconmovible, eso quiere decir que ya pertenecemos. Lo vuelvo a decir: tú recibes a Cristo y ya estás en el reino. No necesitas más, pastor. Pero sí, pero si todavía sigo fumando, pero ya estás en el reino. Pero ya tengo esta tentación o esta situación, todavía tengo mi carácter, todavía tengo que trabajar. Deja que Dios siga trabajando. Si ya comenzó la obra en ti, confía que si ya está, el poder de donde tú estás te va a afectar. O sea, cuando yo digo yo vivo en el reino, el poder del reino viene sobre mí, ataca mi vida, trabaja en mi vida. Deja que Dios trabaje en tu vida. Pero a veces vemos a Dios tan lejos, vemos a Dios tan distante, vemos a Dios en un servicio como este. Señores, no es así. El servicio como este no representa
que sea el único lugar donde está el reino de Dios. Está, y está condensado, y es verdad. Pero cuando tú sales de aquí, no puedes salir como que estoy desprovisto. Sí, imagínense, estoy aquí feliz, contento, andan, no sé, los devoradores, osos, leones, y uno está feliz aquí. Pero sale de acá y cambia inmediatamente. Soy yo feliz y después sale, chao hermano, me voy. Ay, no puede estar así, como asustado, y la tentación, y dónde vendrá, y ya ve que viene, no sé qué, todas las tentaciones, y van a venir. Pero si usted está en Cristo, las tentaciones tendrán un tope, no llegarán a tu vida. Dice la Biblia, caerán 1000 y 2000 a tu diestra, pero a ti no te van a tocar. Una vez más, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. No me está escuchando. Los que estamos en el reino de Dios, donde quiera que vayas, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. Escucha bien, a ti no te tocarán, porque el reino camina contigo, porque vives en el reino. Entonces es un estado. Vuelvo a predicar una vez más, es un estado. Más bien no es un estado, es un reino. Nosotros entramos. Entonces miren lo que dice el apóstol. Después de esto que ya establecimos, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Lo recibimos, ni siquiera lo conquistamos, nos cayó encima. Es instantáneo, perteneces, estás en el reino de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, perteneces. Como hijo, Él te da el derecho de una nueva creación en ti. Si eres nacido de nuevo y tienes una nueva creación en tu vida, Él te facultó para entrar y ver el reino de Dios. Y aquí es donde no hay que ver con estos ojos, sino que hay que ver con los ojos del Espíritu. Entra y mira el reino de Dios. No veas a la gente, ve el poder de Dios sobre la gente. No veas a las personas y sus errores, ve la obra de Dios en ellos. Cuando mires tu vida, no veas tus errores, no veas tus fracasos, no veas tus, no sé, cosas en tu vida. Ve tu vida con los ojos de Dios, como un hijo de Dios. Por eso, Dios te faculta para ver y pertenecer en el reino. Entonces Dios nos ha dado y nos ha adecuado y puso en nosotros la capacidad de Él. Puso en nosotros la capacidad de Él que vivamos en el reino. Porque si no tienes a Cristo, no tienes la capacidad de ver el reino, de caminar en el reino y pertenecer en el reino. Porque Él nos ha facultado, pero en Cristo. Por eso Cristo en mí me hace vivir como un hijo de Dios y un heredero de la grandeza. Pero es Cristo en mí. Vivo a Cristo, camino a Cristo y me comporto como cristiano, como un hijo de Dios. Diga, yo puedo entrar en el reino porque Dios me ha facultado en Él. ¿Cómo vemos el reino? Es verlo de una manera en que puedo percibir y entender cuál es mi llamado, mi gestión, mi función. Entonces yo cuando tengo que ver el reino de acuerdo a mis condiciones, a mi forma de gestión. O sea, si Dios te habló que eres un líder, esa es tu gestión, hermano. Si eres un servidor en un área de liderazgo sobre grupos de vida, entonces esa es tu gestión, trabaja en ello. Le dije una vez a alguien, si crees que tu gestión en el reino de Dios, porque Él te ha facultado, notas, eres un hombre estudioso, amas a la gente, te gusta estar con ellos, entonces distintivamente te das cuenta que eres un siervo, un pastor. No vayas a comprar una casa en el campo por allá donde ni siquiera te veamos. Yo dije, pero ¿cómo? Mira tu gestión en el reino. Porque ni tú ni yo hemos hecho nada para participar, pero para ver, Él nos ha condicionado en Cristo para establecer cuál es mi gestión dentro del reino. Y lo tengo que ver en virtud de la autoridad de la palabra en ti, de lo que despierta. Por eso si alguien quiere servir, sirva, porque está entendiendo su gestión dentro
de la congregación, su función, cómo desarrollarla. Eso atenta fuerte y golpea fuerte a la comodidad de querer estar aquí y hacer lo que a ti te gusta, pero dar migajas. No. Si ese es el reino, tiene que ser preciso de acuerdo a las condiciones que Dios te ha dado para que funciones en esa gestión como un líder, como un siervo, como alguien que hace algo que es distintivo. Si Dios te dijo que eras de la calle, entonces en la calle estás. Si estás haciendo algo, entonces eso debes hacerlo con potencia, con fuerza. Por esa razón, si hemos nacido de nuevo, nosotros podemos. Tú puedes. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú puedes. Porque Dios te ha facultado. Dile, tú puedes. Porque Dios te ha facultado. Ahora entiende esa obra de Dios en tu vida. Entiende esa obra de Dios en tu vida. Pero aquellos que tienen el mismo don, el mismo llamado, el mismo ministerio, si no ven su gestión en esa área, entonces están derrochando. Están faltando en el reino, no están reconociendo la virtud que está en su vida. Creen que es un trabajo más para el pastor. Ve, aquí es donde yo quiero enseñarle. Porque uno puede darse cuenta de la persona que tiene esa habilidad para gestionar el medio en que está. Gestión es una acción y es una acción de funcionar como un administrador, tratando de hacer las cosas de forma más específica, detallada, porque tiene los créditos, tiene las competencias. Eso quiere decir, tiene las competencias para hacerlo. Si no eres capaz de ver lo que Dios te ha dado a ti, porque yo estoy aquí porque puedo ver esas competencias que Cristo las hizo manifestar en Cristo. Por eso es que no soy yo, Gerardo, sino es Cristo en mí que me hace gestionar en lo que estoy. Porque por eso me paro y digo, yo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Ve? ¿Cómo puedo hacerlo si no tengo eso? Si sigo pensando de esa manera, me arruino. Pero cuando pienso en eso, lo único que me hace es que es la pura gracia de Dios que me tiene en este lugar y me sujeto a su voluntad. Me sujeto a su voluntad. Me sujeto a su voluntad. No importa cuánto me cueste, va a ser doloroso, tiene un alto precio, pero si Él cree en mí, entonces yo voy a honrar al Señor, porque Él me condicionó, me facultó y me dio las acciones para moverme en la gestión que Dios quiere que yo me mueva. Amén. Levante un fuerte aplauso porque eso es lo que Dios está haciendo. Por eso, si eres nacido de nuevo, puedes. ¿Puedes qué? Puedes entrar en el reino, vivir en el reino y funcionar de acuerdo a los dones, llamados y ministerios y gestionar con forma específica en tu habilidad. Y por eso buscamos algo dentro de la iglesia. Por eso lo tercero es invitar a cada persona que se inserte en un ministerio, porque puedes salir a la calle, puedes servir, puedes hacer un queque, puedes hacer algo. Llegará el momento en que vamos a tener nuestro centro de rehabilitación, nuestra casa de acogida. Y voy a presentar los proyectos antes de fin de año. Va a llegar el momento de tener nuestro terreno y el lugar para levantar el templo para 1,200 o 1,500 personas y hacer todas las reuniones que son necesarias. Vamos a tener el lugar para poder llevar adelante nuestro proyecto. Vamos a agrandar el colegio y vamos a hacer la enseñanza media. Y si Dios quiere, vamos a lograr mucho más. Porque si tenemos la gracia y el favor de Dios, podemos llegar lejos, hermano. Dígalo una vez más conmigo, puedes. Ahora dígaselo a la persona que está al lado suyo, dígalo, puedes. Pero jamás Dios me permitió entrar en eso. Y aunque vivía en ello, yo estaba marcado por Dios. Yo le digo que si hubiese estado, sería horrible, sería un líder, porque yo soy eso. Por eso no puedo restar, tengo que ver mis competencias, tengo que ver todo, tengo debilidades, pero no me veo a mí mismo, veo a través de los ojos de Cristo,
Si puedo entrar en el reino es pura gracia de Dios. Si puedo vivir en el reino, no va a ser por mis créditos, va a ser por la gracia, el poder y la autoridad de Dios que Él pone sobre nuestra vida. Amén, amén. Eres la gracia de Dios puesta en acción acá. Por eso servir no es algo que nosotros queramos por sí solo, sino que es algo que está inserto dentro de toda persona que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, pertenecer en el reino es para servir. Estar no tiene que ver con lo que tú y yo podamos hacer, sino tiene que ver única y exclusivamente por Dios. Tú puedes participar del reino en plenitud, porque el Señor te facultó. Dice la Biblia en Colosenses 1:13 que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, tú puedes servir en el reino porque ya estás en el reino. Pastor, ¿y puedo en el reino querer irme de mi casa, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, estafar, robar? Sí, porque aunque estás en el reino, sigues en esta naturaleza. Pero si le permites a Dios que Él gobierne, Él va a aplastar esas malas intenciones. Eso quiere decir que todavía usted está vivo. Sigue en la carne. Y en el reino hay una lucha de la carne y la voluntad de Dios. ¿Me entiende? De la carne. Por eso si fuimos trasladados, es una obra hermosa. Pertenezco al reino porque ese es el fundamento para servir. Es que no es un hecho que va a ocurrir, sino es una realidad existente desde el día que tú conociste a Cristo. Es instantánea, diga conmigo, es instantánea. ¿Qué debo hacer en el reino? Dice la Biblia que el encuentro con Cristo no solo nos salvó, sino también cambió nuestra naturaleza. Y al cambiar nuestra naturaleza, junto con ello también cambió nuestro ambiente, porque pasamos del ambiente de las tinieblas al ambiente del reino de Dios. Y por eso digo yo, cuando tú te mueves, tú no puedes pasar del reino de Dios al reino de las tinieblas. Como por ejemplo, alguna gente aquí cree que está en el reino de Dios, y de hecho lo está, pero saliendo de aquí llega a su casa o a la pega, al trabajo, a donde sea, y está fuera. No. Si usted está en el reino, donde usted se mueva, el reino se mueve con usted. Ese es el principio. Donde usted se mueva, el reino se mueve con usted. Si el reino se mueve con usted, entonces usted ha entrado en un nuevo ámbito de vida, donde comienza usted a vivir y a desarrollarse. Esto causa un efecto natural que nosotros tenemos que manifestar. Desde allí que la gente dice, oye, te veo distinto. Y es porque al estar en el reino y al participar del reino, comenzamos a funcionar de una manera distinta, con códigos distintos, con principios de vida completamente distintas, que los demás dicen, veo algo extraño en ti, algo raro que antes no estaba. Es que ahora ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios y estamos dentro de su atmósfera. Escuchen, no solo nacimos de nuevo, sino que también estamos en un ambiente nuevo, en un estatus nuevo, en una esfera nueva, ¿sí? En un ámbito nuevo. Ya no perteneces al mundo. Y aunque estás en el mundo, no eres de este mundo porque estás rodeado de ese ámbito, de esa atmósfera de Dios. Entonces, es como que Dios coloca un espacio y tenemos un hábitat. Es eso, un hábitat, es un espacio. Por eso yo quiero enseñarle, cuando usted vaya, se siente en su oficina, trabaje en la construcción, en lo que sea, esté diseñando, creando, formando en el lugar que sea, allí hay reino. Usted está en el reino de Dios y permítale a Dios funcionar en eso. No se sienta como que usted está lejos,
Primero usted ni siquiera se acercó, Dios lo trasladó. Si Él no lo traslada nuevamente al mundo, nadie lo puede sacar. Diga, vivo en el reino de Dios. Tengo mi propio hábitat, donde quien está sobre él es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que dice el versículo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud. Tengamos ¿qué cosa? Gratitud. Por lo tanto, si yo nací de nuevo y fui trasladado y Dios me dio las competencias para desarrollarme en el reino de Dios, la forma de desarrollarla con elegancia, con disciplina y con excelencia en el reino de Dios es que yo fui trasladado, tengo un ambiente para desarrollarme. Ese ambiente está gobernado en la autoridad de la palabra, del Espíritu Santo y de Dios sobre mi vida. Yo me muevo en ese ambiente. Cuando yo me muevo en ese ambiente, debo moverme con ciertas cualidades. Una de ellas es esta, en acción de gracia. Tengamos gratitud, diga conmigo, tengamos gratitud. Eso quiere decir, seamos agradecidos. Ahora se espera de ti y de mí que dentro del reino tengamos una respuesta natural. Esto no es cuestión si quieres, no es cuestión si lo deseas, no, sino que Dios demanda de ti y de mí que seamos agradecidos en nuestra competencia, que seamos agradecidos en nuestro ministerio y en nuestra función. Agradecidos. Como agradecidos daremos lo mejor a Dios, porque Él busca lo mejor para ti. Por lo tanto, en el reino de Dios, en este ambiente donde yo he nacido de nuevo, he sido trasladado, tengo las competencias, me ha facultado Dios para aceptar que soy hijo y que vivo en el reino, que ahora tengo un ambiente donde yo percibo que puedo desarrollarme, ¿ve? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo puedo ser útil en cualquier lugar porque vivo, este es mi ambiente de reino. Ahora, si yo lo voy a hacer, debo hacerlo con gratitud. Mire la secuencia. Número 1, nací de nuevo. Número 2, fui trasladado al reino. Número 3, tengo las competencias para desarrollarme y vivir en el reino. Y número 4, para desarrollarme en plenitud como corresponde, debo aplicarle gratitud. Debo hacerlo por gracia. La Biblia dice en Mateo 10:8, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Cuando hay gratitud, ¿cómo responde? ¿Solo con palabras? Entonces, a veces hacemos toda la vida cristiana solo con promesas. Solo palabras, 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 palabras. Pero nunca hay acciones concretas. Necesitamos entonces que la gratitud se vea. Y la gratitud no es solo palabras, sino son acciones. La gratitud no es solo palabra, sino más allá. Son acciones. Pastor, ¿cómo expreso esas acciones? ¿Solo cantando? No, mira lo que dice el versículo. Tengamos gratitud mediante ella. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Servir a Dios. Entonces, lo quinto es que si hay gratitud, la forma de expresar la gratitud no es solo hablando, sino sirviendo. Diga conmigo, no es solo palabras, sino servir, sino haciendo. Entonces, el reino parte donde Dios te da una naturaleza nueva, un nuevo nacimiento, te da un ambiente de reino, te da las condiciones para eso, debe funcionar en gratitud. Y lo quinto, entonces, tienes que servir. Y espera un momento más, ya estoy terminando. El servicio. Nosotros mediante la gratitud servimos. Por lo tanto, cualquiera que sirve aquí es porque está agradecido por Dios. El servicio no es cuestión de lo que me pide el pastor, de lo que el pastor me ha asignado o ha ordenado o ha querido.
Más bien el servicio es respuesta a la gratitud de nuestro corazón, de un corazón agradecido. Por eso los que salimos a la calle deberíamos de salir porque estamos agradecidos y tenemos un corazón para eso. No es cuestión de simplemente lucirse, sino es un corazón agradecido. El servicio es una expresión propia, personal de cada uno de nosotros. No es que tú tengas que hacerlo por la iglesia, sino que tienes que hacerlo porque eres parte del reino de Dios. Por eso les enseño a todos, no mire esto como si fuera el servicio de la iglesia, como tanta gente ha renunciado a servir, porque no se trata que el hermano está aquí por nosotros, está agradecido que Dios lo ha bendecido, le ha dado una nueva naturaleza, le ha cambiado su ambiente, tiene gratitud en su corazón y lo expresa sirviendo. Así es, tan necesario como eso. Porque si servimos, servimos en el reino. A menos que tú veas la gratitud más allá de tu vida evangélica, a menos que tú veas la gratitud más allá de tu práctica religiosa, no podrás tener una percepción clara de lo que Dios demanda de ti en el reino. Porque si lo haces por obediencia, solamente lo haces porque te están mirando, nunca vas a ver la intención que quiere Dios contigo en el reino. Cuando es gratitud, tú sirves. Y cuando sirves, entonces Dios manifiesta algo mucho mayor y mucho más grande sobre tu vida. La próxima semana hablaremos acerca del gozo del servicio. ¿Por qué servimos? ¿Qué es lo que quiere Dios en ello? Entonces, quisiera yo terminar indicándoles a ustedes que todo lo que hacemos aquí y lo que vamos a hacer afuera es producto de que estamos en un ambiente de Dios. Mire estas 5 cosas. Dios te dio una nueva naturaleza, te trasladó a su reino, te facultó y te dio las habilidades para vivir en el reino, te dio la capacidad de accionar a través de la gratitud. Esto es lo que nosotros necesitamos. Manifestarlo a través del servicio con ejemplo. Eso quiere decir que son más que palabras, son acciones de obediencia al llamado de Dios en esta congregación. Puestos de pie, por favor. Le damos un fuerte aplauso al Señor.